Ok. Buenas noches, compañeras. Estamos en este momento para la realización del punto número 2 del anexo, pues donde se va a realizar el trabajo final. Acá vamos a estudiar acerca de lo que ya repasamos en las lecturas orientadoras de los artículos empíricos que cada una realizó. Acá pues cada una va a responder de manera individual las preguntas para después unificar en una sola respuesta cada una. Comienzo yo. Primera pregunta. ¿Qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos? La inclusión como una enseñanza para todos, es decir, en todas las entidades educativas debe ser primordial el derecho fundamental a una educación inclusiva que vele por el cuidado de la diversidad, involucrando a todos en un proceso de aprendizaje equitativo y con respeto. Valdés menciona que el aula es el principal escenario donde se da la respuesta en marcha a la inclusión. Asimismo, en la información del artículo se reúnen las opiniones encontradas tanto en las entrevistas como en los grupos focales, donde enfatizan la obligatoriedad de las políticas inclusivas en las instituciones educativas, acciones que para muchos han resultado dificultosas en su implementación. La segunda pregunta, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en educación inclusiva que son comunes en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencian con otros temas? Bueno, hablando desde mi artículo, las barreras son falta de formación docente. Los maestros no siempre tienen capacitaciones en estrategias inclusivas, recursos insuficientes, escasez de materiales, tecnología y apoyo especializado. Actitudes negativas, prejuicios o resistencia de docentes y familiares, infraestructura inadecuada, falta de accesibilidad en escuelas, rígido, dificultad para adaptarlo a la diversidad de estudiantes. Y por otro lado, los facilitadores, como la capacitación docente, el uso de la tecnología, políticas educativas, que son los marcos normativos que promueven la inclusión, el trabajo colaborativo. Por último, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoques teóricos se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? Por mi parte, el artículo utiliza un enfoque metodológico cualitativo y por un método de estudio de casos y análisis de discurso, donde se busca información de artículos empíricos que presentan características particulares y se relacionan entre sí. La compañera Lady. Buenas noches, compañeras. Sí, mi nombre es Lady Guerrero y el artículo que escogí fue Educación Superior Inclusiva para Personas con Discapacidad en Colombia, desafiando el capacitismo. Entonces, para empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué tendencias, patrones o temas se emergen de la información analizada en los artículos empíricos? Entonces, se identifica la persistencia del capacitismo en la educación superior, entendiendo como un sistema estructural de opresión. Quiere decir Campbell 2009 que el capacitismo es una forma de oprimir o de excluir a un grupo de personas que tienen discapacidad, a las cuales no se les brinda ni estructuralmente, ni físicamente, ni cognitivamente el apoyo para que puedan tener una educación superior. Y después de esta, si alcanzan a tener algún tipo de profesión, no tienen las oportunidades laborales para que también puedan defenderse. Entonces dice que existe una brecha entre la normativa y su implementación real, lo que genera exclusión educativa para las personas con discapacidad, según Correa 2018. Y se resalta la necesidad de adoptar una perspectiva anticapacitista que desafíe los modelos tradicionales de la educación y que promuevan ajustes razonables, flexibilidad en los procesos educativos según la ONU 2006. O sea, todo esto quiere decir que se debe brindar mejores oportunidades para todas las personas con discapacidad. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva, que son comunes en los artículos empíricos revisados y que correlacionan las evidencias con otros temas? Entonces, dice que las barreras es la falta de implementación de ajustes razonables
con la educación superior, según ONU 2006. De la perpetuación de normas y estructuras sociales capacitistas que marginan a las personas con discapacidad, según Campbell 2009. Esto nos quiere decir que la marginación para las personas con discapacidades, las cuales las hacen menos o creen que las personas que no tienen discapacidad son superiores a este grupo de personas. Entonces, dice que la exigencia que los estudiantes con discapacidad y sus familias se adaptan a sistemas educativos rígidos sin ofrecer ajustes necesarios. Y los facilitadores dice que es la implementación de medidas de apoyo personalizados eh, para cada persona. Según la ONU 2006, esto se ha venido implementando donde se le da como que la oportunidad también a las personas de tener una educación individual, digamos, tomando cada caso por persona para que pueda tener esta oportunidad. En la siguiente pregunta es, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoques teóricos se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? Entonces dice que el uso de un enfoque crítico social que examina la educación inclusiva desde una perspectiva estructural y de los derechos, según Campbell 2009. Entonces dice que la aplicación de la revisión documental para analizar normativas y marcos jurídicos en torno a la educación y las diferencias, digamos que algunos estudios enfatizan en el análisis legal y normativo, mientras que otros priorizan experiencias y barreras concretas en el acceso a la educación superior. Y la diversidad en los enfoques sobre el impacto capacitista de algunos y una mirada estructural desde testimonios de estudiantes con discapacidad, pues los que, según Toboso 2017, que si han podido algunos tener la oportunidad de capacitarse y de llegar a ser profesionales y de llegar a tener las oportunidades laborables, son pocas personas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Carreño. Según la lectura, violencia de género, educación inclusiva, empoderamiento, predictores de la participación de la política de mujeres peruanas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos? En el artículo se logra identificar diferentes patrones y tendencias que son clave entre la relación de la violencia de género, la educación inclusiva, el empoderamiento y la participación política de las mujeres. Dentro de estas se pueden destacar la subrepresentación de las mujeres en la política como un problema global. Tal lo mencionó Ovied 2021, que esta es una problemática. También se destaca lo que es la violencia de género como una barrera para la participación política de las mujeres. La educación inclusiva es un factor clave para el empoderamiento de las mujeres. También se destaca el empoderamiento de las mujeres. Tiene un factor esencial y fundamental para que las mujeres puedan hacerse partícipes en diferentes áreas gubernamentales. En conclusión, la inclusión educativa se puede decir que sigue afectando desafíos estructurales, pero su fortalecimiento puede ir mejorando la equidad de género, el empoderamiento y la participación política de las mujeres. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva que son comunes en los artículos revisados? Entonces, dentro de las barreras se pueden destacar diferentes autores, como son, digamos, la actitud de los docentes y las restricciones del sistema. Esto lo mencionó Viviana 2021 y Tapuyama Mori et al. 2023. Se encuentran también los problemas pedagógicos. Esto lo mencionó Santa Cruz y Díaz 2023. La falta de acceso a la tecnología.
lo mencionó Calizaya 2022, la pobreza y el matrimonio precoz, según Woodley y Hotway 2020, las carencias estructurales, lo mencionó Simón et al. 2019, y la persistencia de los estereotipos de género. Esto lo mencionó Leijen et al. 2021. Dentro de los facilitadores encontramos las normas y políticas de inclusión, metodologías inclusivas y entornos de aprendizaje equitativos. Dentro de las correlaciones, entonces, se identifica la relación entre la educación inclusiva y el empoderamiento. Según Samal Vides 2022, él identificó las correlaciones significativas que tienen estas dos áreas, y está la conexión entre el empoderamiento y la participación política. Y la tercera pregunta: ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o se diferencian los artículos empíricos? Entonces, se destaca que entre los aspectos metodológicos se encuentra el diseño. El diseño tiene un diseño cuantitativo predictivo. Está la muestra, que son las mujeres peruanas. Los instrumentos que se utilizan son escalas validadas para evaluar las variables del estudio. Dentro de los enfoques teóricos se destaca la violencia de género, donde se utiliza un enfoque teórico que reconoce la violencia de género como un factor importante que afecta la participación política de las mujeres. Está la educación inclusiva. Es un enfoque teórico también que reconoce la educación inclusiva como un factor importante que está afectando el empoderamiento de las mujeres. Y por último, el empoderamiento, que afecta la participación de las mujeres en la política. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Angarita. Procederé a responder las preguntas. Entonces, hablábamos de qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos. Entonces, hablábamos de las tendencias y temas emergentes. La ambigüedad en la definición. ¿Qué definición? Pues hablamos de la educación, de la educación inclusiva. Existe una notable confusión en la conceptualización de la educación inclusiva. Muchos académicos, profesores o educadores confunden este concepto con otros como integración y ubicación. Esta ambigüedad se traduce en prácticas educativas que, aunque se etiquetan como inclusivas, no cumplen con los principios fundamentales de la inclusión. Entonces, volviendo al tema, enfoque en la diversidad. La inclusión no limita a la presencia física de estudiantes con discapacidad en aulas regulares, sino que implica una reestructuración del entorno educativo para atender las necesidades de todos los estudiantes, promoviendo la diversidad y la aceptación. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en educación inclusiva, que son comunes en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencian en otros temas? Entonces, las principales barreras o la más común identificada en los artículos revisados incluye la falta de una definición clara y unificada de la educación inclusiva, lo que dificulta su implementación efectiva. Según González 2024, además, las políticas educativas en Ecuador no han incorporado adecuadamente el concepto de educación inclusiva en sus marcos normativos, lo que agrava la situación. Por otro lado, los facilitadores de la educación inclusiva identificados son la creciente sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad y el respaldo de organismos internacionales como la UNESCO. Castro 2024 dice que estas entidades promueven la educación inclusiva como un derecho fundamental, lo que podría impulsar cambios positivos en las políticas educativas locales. ¿En qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? Entonces, acá podría aplicar lo que es el cualitativo. Los artículos revisados suelen emplear un enfoque cualitativo utilizando
entrevistas semiestructuradas para explorar las perspectivas de los docentes sobre la educación inclusiva. Este enfoque permite profundizar en las experiencias y percepciones individuales. También podemos irnos con el análisis temático, que se utiliza para identificar patrones y temas emergentes en las respuestas de los participantes, facilitando una comprensión más rica y contextual de la educación inclusiva. También podemos irnos con la teoría de la educación inclusiva de Roger Smith. Muchos estudios se basan en esta teoría, que enfatiza la necesidad de modificar las prácticas educativas para incluir a todos los estudiantes y rechazar cualquier forma de segregación. Esta teoría también resalta la ambigüedad en los términos relacionados con la inclusión y la integración. Gracias. Muy cordial saludo, mi nombre es Ana Tarazona, mi artículo es La inclusión educativa, una forma de eliminar barreras, de Portela Vélez, 2016, de la institución Universidad Nacional Abierta a Distancia. La primera pregunta, ¿qué tendencias o patrones o temas emergentes de la información analizadas en el artículo empírico? Bueno, en este artículo encontramos estas barreras que destacan los patrones comunes en la educación inclusiva, que podemos ver la falta de formación de los docentes. Esto presenta limitaciones en el conocimiento y la aplicación de estrategias inclusivas, lo que afecta la calidad de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Las barreras estructurales, las instituciones educativas aún presentan deficiencias en la infraestructura, impiden la movilidad adecuada de los estudiantes con alguna discapacidad motriz. Los desafíos en la implementación de las políticas educativas, a pesar de tendencias normativas sobre la inclusión, su aplicación es limitada debido a la falta de recursos y sensibilización. El impacto de estas actitudes de la comunidad educativa, la percepción negativa hacia la diversidad, limita las oportunidades de inclusión y genera resistencia en el cambio. Las herramientas de las TIC son que facilitan el uso de la tecnología adaptada a y mejora el acceso al aprendizaje, pero su implementación aún es desigual en algunas instituciones, según Portela Vélez, 2016. La segunda pregunta, ¿cuáles son las principales barreras facilitadoras que presentan en la educación inclusiva, que son comunes en los artículos empíricos revisados? Las barreras comunes de este artículo pues, puede ser la infraestructura inadecuada, las condiciones físicas de los colegios no garantizan el acceso equitativo a todos los estudiantes, la falta de formación de los docentes, que es fundamental para las estrategias y conocimientos que limitan a cada integración. La rigidez curricular, el currículo escolar sigue siendo poco flexible para ajustarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. La exclusión, la exclusión social y ciberacoso, la falta de acompañamiento en los entornos digitales para aumentar la vulnerabilidad de cada de los estudiantes con discapacidad al acoso cibernético. Herramientas facilitadoras son las capacitaciones de docentes para fortalecer la formación pedagógica en inclusión y mejorar la adaptación curricular y la participación de los estudiantes. Incrementar el uso de las TIC exclusivas, las herramientas digitales para permitir eliminar las barreras de comunicación y aprendizaje. La sensibilización de la comunidad educativa es la clave para promover los valores de respeto y equidad, para fortalecer la cultura inclusiva dentro y fuera de las aulas. Las correlaciones con otros temas también puede ser la salud mental y el bienestar emocional. La exclusión educativa y social impacta en el autoestima y la estabilidad emocional de los estudiantes con discapacidad. Educación inclusiva y desempeño académico. Cuando implementan estrategias exclusivas efectivas, los estudiantes mejoran su rendimiento académico. La otra pregunta, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan las diferencias a los artículos empíricos? Bueno, revisando los artículos, la similitud del uso de enfoques cualitativos e interpretativos, la mayoría de los artículos
pues adoptan un enfoque cualitativo para analizar la educación inclusiva desde la percepción del estudiante, docentes y directivos. Como lo señala Portela Vélez 2016, la investigación cualitativa permite interpretar los fenómenos educativos en un contexto natural, tomando en cuenta la subjetividad de los actores. El método inductivo, se observa un predominio del método inductivo donde a partir del análisis casos específicos se establecen patrones generales. Según Portela, el análisis inductivo es la clave de la educación inclusiva. Pues permite identificar barreras y facilitadores de las perspectivas concretas. Basado en las teorías de constructivo y aprendizaje significativo, la mayoría de los artículos, pues sus análisis y constructivas destacan la importancia de adaptar el ambiente del aprendizaje y diversidad en los estudiantes, como lo señala Portela. El aprendizaje significativo en contexto exclusivo implica la restauración de los entornos educativos según las necesidades de los alumnos. Bien, bueno, chicas, como veníamos hablando, vamos a hacer una conclusión. Entonces, para concluir, yo diría que la educación inclusiva, o sea, beneficia a todos, beneficia tanto a la sociedad, nos beneficia culturalmente, al tener una sociedad educada, que todos tengan derechos, que todos tengan el beneficio de la educación, ¿sí? Entonces, para mí es súper importante todos los temas que hemos tocado y que no solamente se vea como algo imposible, porque pues no hay nada imposible y seguramente que dentro de algunos años tendremos más inclusión para todos y que las barreras no sean únicamente estructurales, porque pues, se pueden modificar, sino que como la ley, los gobiernos, las instituciones educativas tengan todo el reglamento y que lo acaten como dicen los estatutos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, compañera. Para añadirle algo a tu argumentación, sería muy rico ver con el pasar del tiempo que haya muchísima más inclusión y que lo que tú hablabas no solamente es la estructura, ni tampoco se basa solamente en la limitación digamos, que presenta una persona físicamente, ¿sí? Sino es, lo que implica es reestructurar todo lo que conocemos del entorno educativo para poder entender las necesidades de todas las personas que de pronto tienen una discapacidad y que se les niega o se les da, digamos, el servicio bien para que accedan a una educación superior y a buenos empleos, buenos salarios, en fin. Sí, claro. Bueno, también para concluir, pues la educación inclusiva pues enfrenta, como pudimos ver, enfrenta muchas barreras y la falta de formación en docentes y las infraestructuras inadecuadas en la mayoría de las áreas. Pero esto también se puede fortalecer con las capacitaciones, con la adaptación de las TIC y la sensibilización. Los estudios coinciden pues que pueden ser cualitativos y constructivos para que ellos evolucionen y poder garantizar una inclusión que requiera políticas efectivas y cambios hacia la cultura para que tengan un mejor futuro desde la infancia. Sí, también agregando algo, vemos cómo... Sí, compañera. Continúa, compañera, continúa. Dale, gracias. Bueno, vemos como la mayoría de casos, hablando ya de los aspectos metodológicos, se enfocan en enfoques críticos y descriptivos o cualitativos, pues que de una manera más fácil narran, por así decirlo, las opiniones que se tienen acerca de la educación inclusiva, que pues como ya pudimos ver, tiene muchas barreras. Normalmente tiene más barreras, por así decirlo, que facilitadores,
porque es un término que aunque existen leyes, aunque puede ser considerado un derecho fundamental, aún en la mayoría de colegios, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, no se ha implementado una educación inclusiva, porque podemos ver cómo normalmente en un colegio no existen de pronto las adecuaciones de infraestructura adecuadas para niños o adolescentes que de pronto estén en silla de ruedas o que tengan discapacidad visual, discapacidad auditiva. Entonces sí hace falta, en cierto modo, que haya una educación más inclusiva fuera de la palabra y más enfocada en la acción. Entonces esa es como la conclusión que quiero aportar. Sumándole un aporte adicional a la conclusión, se puede decir que la inclusión educativa es realmente importante y pues es muy bueno implementar esas políticas prácticas y que sean también pedagógicas, que ayuden a garantizar ese acceso a la educación, ya que esto pues ayuda a fomentar lo que es el respeto, la diversidad y la igualdad de oportunidades. De esta manera también se ayuda al desarrollo individual y colectivo de cada persona. Gracias. Sí, claro. Con toda esta información que hemos obtenido de la educación, de la inclusión, de abrazar estos artículos tan ricos que nos dejan un entendimiento claro, con esto vamos a llenar las tablas y pues se va a poder enriquecer mucho más por medio de esta grabación. Yo les agradezco a mis compañeras por estar disponibles, por el tiempo y bueno, muchas gracias. Eh, y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, compañeras, también por sus aportes tan valiosos para la realización de este trabajo. Gracias, compañeras. Gracias. Gracias. Chao.